Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Excel 2019 en el que continuamos con el tema de las funciones. Y en este vídeo vamos a ver dos funciones que yo considero muy útiles a la hora de manejar errores en Excel, errores que pueden surgir al escribir una fórmula o al escribir una función. Hablo de las funciones agregar y la función sí.error. Vamos a verlo. Vamos a comenzar por la función agregar y en qué escenarios puede ser útil utilizar esta función, y para ello vamos a utilizar el archivo que hemos estado trabajando ya anteriormente con él, este que tenía pues una serie de artículos con su fecha, país de origen y precio. Yo de vídeos anteriores tengo aquí una serie de celdas con un formato en concreto, estas ya no me sirven, entonces las voy a eliminar. Vimos en vídeos anteriores, y si no lo vimos, os lo digo ahora, que para borrar información de una celda en Excel, si la celda tiene formato, no vale con pulsar solo la tecla suprimir. La tecla suprimir lo que hace es borrar el contenido de una celda, texto, números, etc. Pero el formato permanece. En este caso el formato pues es un fondo amarillo y yo quiero pues eliminarlo todo, ¿no? Si pulso control Z lo dejo como estaba. Para eliminar tanto contenido como formatos en una celda, debemos ir a la ficha de inicio y dentro de la ficha de inicio buscar la herramienta borrador. Esta herramienta está dentro del grupo edición. Si pulsamos en dicha herramienta, vemos que nos ofrece varias posibilidades. Una de ellas es borrar contenido. Borrar contenido es exactamente igual que si pulsamos solo la tecla suprimir. Pero si queremos borrar todo, contenido y formato, existe la opción de borrar todo. Bueno, pues borrando todo, elimino tanto el contenido como el formato. Y lo que voy a hacer va a ser, por ejemplo, en la celda G1, escribir otra cabecera que va a ser precio con IVA, y en cualquier celda que podamos tener por ahí, por ejemplo en la celda I1, voy a escribir 21%. Lo que pretendo en este caso es, en esta nueva columna G, que aparezcan los precios con un 21% de IVA añadido, con un impuesto añadido. ¿Cómo podemos hacer esto? Hay varias formas. Una que se me ocurre a mí sería la siguiente, con una fórmula sencilla. Igual a la celda del precio más, abrimos paréntesis, la celda del precio por la celda del porcentaje. La celda I1 necesita referencias, porque ahora lo que vamos a hacer es arrastrar esta fórmula hacia abajo, es decir, copiar el contenido en las celdas adyacentes. Por ese motivo necesitamos agregar o bien una referencia mixta o bien una referencia absoluta. Cualquiera de las dos valdría en este caso. Bueno, pues F4 para que aparezca dólar delante de columna y fila. Cierro el paréntesis, pulso la tecla Enter y aquí tenemos el primer resultado. Y ahora ya podemos arrastrar hacia abajo para que nos ponga el resto de resultados. Y hasta aquí nada nuevo, ¿no? Imaginemos ahora lo siguiente. Después de haber hecho esta operación, nosotros necesitamos averiguar, por ejemplo, la suma de esta nueva columna. Necesito sumar todos los precios con IVA. Muy fácil, me situaría, por ejemplo, un par de filas hacia abajo y ahora pues podemos pulsar el botón de autosuma. Fíjate cómo este botón de autosuma está escogiendo el rango correcto, que es G2, G40. Bueno, pues pulsamos Enter y ya tenemos ahí la suma. Pero ¿qué ocurre muchas veces a la hora de trabajar con Excel y realizar este tipo de tareas? Sumar los datos que tenemos en una columna, hallar la media o cualquier otro cálculo. En este caso no son demasiados registros. Pero cuando contamos con cientos o con miles de registros, es muy probable que una de esas celdas tenga un valor de error. Vamos a forzar un error. Vamos a eliminar el resultado de la autosuma y ahora en cualquiera de estas celdas vamos a simular, como digo, un error. Por ejemplo, en la celda G12 voy a abrir la fórmula con F2, pulsando la tecla F2 abrimos la fórmula y en vez de multiplicar por la celda del porcentaje, como digo, vamos a simular un error. Imaginemos que por motivos desconocidos pues se utilizó un valor o una celda el cual tiene texto. Si yo ahora multiplico por un valor de texto y pulso la tecla Enter, vemos cómo aparece un mensaje de error. Si nosotros en vez de tener solo 39 o 38 registros tuviésemos 500 registros o 3000 registros, es más que probable que en cualquiera de esos registros tengamos un valor de error, o es más probable todavía que haya en esa columna varios registros, varias celdas con un contenido de error, como es este caso, ¿no? Si nosotros pretendemos ahora sumar esta columna, la cual tiene un valor de error, al pulsar el botón de autosuma, pues vemos que ya no está cogiendo el rango correcto. Vemos que está cogiendo G13, G40, es decir, está ignorando la celda del error.
Aquí lo vemos rápidamente, pero si estamos trabajando con una columna de miles de registros, miles de filas, no vamos a ver esto de forma tan clara. No obstante, imaginaos que vemos que no está cogiendo el rango correcto y nosotros lo modificamos de forma manual. Es decir, le decimos, mira, tienes que hallar la suma de G2, G40 para que nos coja todo el rango. En ese caso, si nosotros pulsamos Enter, vemos como la suma nos da un error. Esto ocurre porque estamos incluyendo en nuestra función suma una celda que tiene un error. Y como digo, es fácil verlo cuando solamente tienes 40 registros, pero cuando tienes 4000, ver dónde se encuentra el error, pues no es tan sencillo. En estas situaciones, lo que se suele necesitar es ignorar el valor de error. Es decirle a Excel, vale, ignórame el valor de error, pero súmame los demás. Si utilizamos la función suma sin más, esto no es posible. Si utilizamos la función promedio o cualquier otra función, incluyendo el error en el rango, va a ocurrir lo mismo. La función que utilicemos nos va a dar como resultado un error. ¿Cómo decirle entonces a Excel que vamos a realizar una operación, vamos a utilizar una función con un rango de celdas y queremos que ignore los posibles errores? Es ahí donde entra en juego la función agregar. La función agregar nos permite precisamente esto, decirle a Excel que vamos a realizar pues un cálculo, suma, promedio, máximo, mínimo o el que sea, pero que queremos ignorar esos errores. ¿Cómo se utiliza la función agregar? Bueno, pues muy fácil. Nos situamos en la celda del resultado y podemos utilizar el asistente de funciones o escribir la función directamente en la celda. Yo lo voy a hacer escribiendo la función directamente en la celda. Escribimos el nombre de la función, que en este caso es agregar. Y esta función, fijaos en el mini asistente, nos va a pedir 3 argumentos. El primero de ellos es el nombre de la función que quiero utilizar. En este caso yo quiero utilizar la función suma. Fíjate cómo en esta lista que nos aparece tengo la función suma en 9º lugar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Con las flechas del teclado desplazarnos hasta la función que queremos utilizar. Yo quiero utilizar la función suma. Una vez que está seleccionada, utilizamos la tecla tabulador para seleccionar esa función. Fijaos que utiliza realmente un código, el 9, no utiliza el nombre de la función. Por eso es importante seleccionar la función de este asistente que hemos visto. Bueno, una vez que ya tenemos el primer argumento, punto y coma, el siguiente argumento es muy importante porque aquí es donde está la clave de esta función agregar. Debemos decirle a la función agregar qué es lo que queremos que haga. Entre otras cosas nos permite omitir errores, pero permite hacer muchas otras cosas. Todo lo que nos permite hacer la función agregar aparece en este listado de opciones. Fijaos que permite omitir funciones anidadas de agregar y subtotales, permite omitir filas ocultas, permite omitir filas ocultas, valores de error. Nosotros simplemente lo que queremos hacer es omitir los valores de error, que es la sexta opción. Suele ser la opción más utilizada. Bueno, pues la seleccionamos con las teclas de las flechas, pulsamos la tecla tabulador y fíjate que utiliza de nuevo un código. Y el tercer argumento, detrás del punto y coma, sería el rango de celdas o matriz en el cual queremos utilizar la función suma. Y aquí pues ya hemos visto que era G2, G40. Bueno, pues cerramos el paréntesis, pulsamos Enter y vemos cómo permite hallar la suma, incluso si hay un valor de error o varios valores de error en el rango de celdas a evaluar. Poneros en la situación, como decía antes, de que estáis realizando una autosuma en una celda que tiene encima miles y miles de registros, no solamente 38 o 39 como es este caso. Es ahí, cuando tenemos miles de registros, cuando la función agregar pues adquiere especial importancia. Voy a repetir el proceso, pero ahora escogiendo una función diferente. Imaginaos que yo quiero hallar la media aritmética de todos estos precios. Bueno, pues aquí igual, agregar, abrimos paréntesis y en este caso la función a utilizar sería promedio, que está en primer lugar. Tabulador, punto y coma. ¿Qué queremos que haga la función agregar? Omitir valores de error, seleccionamos esa opción, tabulador, punto y coma, y ahora de nuevo el rango a evaluar o el rango en el que queremos hacer el promedio, G2, G40, cerramos el paréntesis, Enter, y ahí tenemos el resultado, la media aritmética. Además de esta operación sencilla de omitir valores de error, la función agregar permite hacer muchas cosas más. Es una función muy versátil y muy útil. Sería buena idea que llamases al asistente de funciones y le pidieras ayuda sobre esta función en concreto, haciendo clic abajo donde nos dice ayuda sobre esta función. Se abre el navegador y aquí pues podéis leer todo lo que esta función agregar nos permite hacer. Es una función, como digo, con muchas posibilidades.
Otra función que puede resultar muy útil a la hora de manejar errores en Excel es la función SIERROR. Bien, fijaos en esta hoja de cálculo. Nos ofrecen pues una serie de artículos con su número de factura, una fecha en la que se ha servido al cliente que lo ha solicitado el artículo. Por ejemplo, un cliente me pidió un artículo y yo se lo serví el 2 de febrero del año 2000. Es un poco antigua esta hoja de cálculo, ¿no? Y después de haberle servido el 2 de febrero el artículo, el cliente lo ha pagado el día 12. Y así con todos los artículos. Tenemos una fecha en la cual le servimos el artículo y luego el cliente, después de haberlo recibido, varios días después, nos paga el artículo. Y tenemos en la parte superior una especie de instrucciones en las cuales nos dicen que si el cliente paga antes de 10 días se le aplica el 10% de descuento. Es decir, que si desde que les sirvo el artículo hasta que él lo paga han pasado menos de 10 días, le tengo que aplicar un 10% de descuento en el importe final del artículo. Si paga antes de 15 días, le aplico un 5% de descuento, es decir, si paga, por ejemplo, a los 11 días, a los 13 días, a los 14, se le aplica un 5% de descuento. Y si ha pagado pasados 15 días, entonces le aplicamos un 2% de descuento. ¿Cómo podemos hacer esto? Con lo que hemos visto hasta ahora en el curso, deberíais de ser capaces de realizar esta hoja de cálculo vosotros solos. Si queréis, de hecho, podéis descargaros esta hoja de cálculo en la descripción del vídeo. Lo primero que debemos hacer es averiguar la columna días. En esta columna debemos especificar cuántos días hay desde que le servimos el artículo hasta que el cliente lo paga. Y se puede hacer de varias formas. La más sencilla quizás sea simplemente restar fechas. Las fechas en Excel no son ni más ni menos que valores numéricos. Eso quiere decir que podemos hacer cualquier operación aritmética con ellos, sumas, restas, multiplicaciones, etc. En este caso, si restamos la celda de pagado menos la celda de servido, nos va a dar cuántos días han pasado entre que le sirvo el artículo y lo paga. Esto lo arrastramos hacia abajo y nos da pues todas las fechas, todos los días. Otra posibilidad de hacer este cálculo, que es complicarse en este caso, pero os lo digo por si alguien conoce la función y está pensando en ella, es utilizar una función que se llama días 360. Esta función realiza el mismo cálculo, cuántos días de diferencia hay entre una fecha y otra. Pero esta función lo que hace es calcular los días de diferencia entre dos fechas teniendo en cuenta años naturales. Es decir, años en los cuales los meses tienen todos 30 días. Es una función muy utilizada en contabilidad, por ejemplo en un banco, a la hora de realizar cálculos, para calcular pues créditos, etc., ¿no? Nosotros no necesitamos en este caso esta función, pero bueno, que sepáis que se puede utilizar. Fijaos que nos pide fecha inicial, servido, punto y coma, fecha final, pagado. Luego nos pide un tercer argumento, que es el método, que es opcional, porque esta función permite hacer bastantes más cosas. O alguna cosa más, mejor dicho. Si vais al asistente de funciones y pedís ayuda de esta función, Excel os va a decir todo lo que se permite hacer con ella, ¿no? Entonces le decimos días 360 B9C9, control enter y nos ofrece todos los resultados. Bueno, da igual cómo lo hagáis, yo voy a utilizar la primera opción, restar las dos fechas, que es lo más sencillo en nuestro caso, control enter, y aquí tenemos los días que han pasado. Y ahora, en la columna de a pagar, tenemos que averiguar cuánto debe pagar dependiendo pues, de las instrucciones anteriores. ¿Cómo lo haríamos? No nos queda más remedio que anidar funciones, tener en cuenta que debemos evaluar tres posibilidades, si ha pagado antes de 10, antes de 15 o pasados 15 días. Y eso nos va a obligar a anidar. Yo lo haría de la siguiente forma, igual así, abrimos paréntesis, prueba lógica, vamos a evaluar la primera de las condiciones. ¿Qué ocurre si ha pagado antes de 10 días? Bueno, pues si esta celda, la de los días, es menor que 10, punto y coma. En el caso de que esto sea verdad, valor si verdadero, tiene que aplicar un 10% de descuento. Es decir, el importe menos, abro paréntesis, el importe por un 10%. Esto es, resta al importe el 10%. ¿Y si no es verdad? Si no es verdad, pueden pasar dos cosas. Que haya pagado antes de 15 días o que hayan pagado pasados 15 días. Como son dos condiciones a evaluar, no me queda más remedio en valor si falso anidar un segundo sí. Este sí está dentro del anterior, concretamente en el valor si falso del sí anterior, del sí padre. Bueno, pues aquí abriríamos el paréntesis de este sí anidado y me pide de nuevo una prueba lógica. Ahora tendríamos que evaluar la segunda condición, si ha pagado antes de 15 días. Bueno, pues mira a ver si esta celda, la de los días, es menor que 15, punto y coma, y en el caso de que esto sea verdad, lo que tienes que hacer es aplicar un 5% de descuento. Es decir, el importe menos, abro paréntesis, el importe por un 5%. Cierro el paréntesis. Punto y coma. Y si no es verdad,
Bueno, pues si no es verdad, solamente queda una alternativa. Es decir, si no es verdad que ha pagado antes de 15 y si tampoco es verdad que ha pagado antes de 10, solamente queda la posibilidad de que haya pagado pasados 15 días. Y en ese caso le tenemos que hacer un 2% de descuento. Así que en valor si falso podemos escribir ya directamente lo siguiente. El importe menos, abro paréntesis, el importe por un 2%. Aquí cerraría el paréntesis del porcentaje, cerraría el paréntesis del sí anidado y tendría que cerrar el paréntesis del sí general. Fíjate en una cosa. Cuando vas cerrando paréntesis, el mini asistente te va indicando en qué sí te encuentras. O sea que es fácil, en teoría, perderse con los paréntesis, pero tener en cuenta que el asistente nos ayuda. Bueno, pues aquí tenemos la función. Si yo pulso Enter, bueno, pues aquí tenemos el primer caso. Tan solo habría que arrastrar esta fórmula hacia abajo para tener el resto de los casos. Si os tomáis la molestia de coger una calculadora y ver si lo ha hecho bien, comprobaréis que así es, ¿no? Por ejemplo, este, que ha pagado justo a los 10 días, se le está haciendo un 5% de descuento. No entraría en la primera condición, porque yo le puse menor que 10. Menor que 10 no es igual a 10. En este caso se le estaría aplicando un 5% de descuento, ¿no? Aquellos que han pasado 15 días, por ejemplo este, que han pasado 62 días, por ejemplo, o este que han pasado 30 días, se les está aplicando nada más que un 2% de descuento. Bueno, pues esto hasta aquí funciona. Y hasta aquí pues nada nuevo. Quizás es un poco complejo, pero lo podríamos hacer. A lo que voy es a ponernos en la siguiente situación. Imaginemos que esta hoja de cálculo no la estamos haciendo para nosotros, sino que la estamos haciendo para que un grupo de personas la utilicen. Y ese grupo de personas no tiene conocimientos de Excel. Imaginemos que son grabadores de datos que solamente se deben de ocupar de introducir una serie de importes. Y nosotros queremos que automáticamente la columna de apagar lo haga Excel sin necesidad de que esa persona que está introduciendo los importes tenga que realizar este pedazo de fórmula porque a lo mejor no tiene conocimientos para ello. Entonces, ¿qué haríamos nosotros en este caso? Pues muchas veces lo que se suele hacer es lo siguiente. Nosotros realizamos la función como hemos hecho hasta ahora. Y aquí todo perfecto, ¿no? Pero estos importes van a variar y los van a tener que introducir una serie de usuarios. Y en ocasiones lo que se hace es introducir textos en estas celdas. Por ejemplo, yo puedo introducir aquí lo siguiente. Introduce... Voy a ponerlo aquí en minúsculas que queda mejor. Introduce el importe aquí, para que esas personas pues no se pierdan. Y copio eso en el resto de celdas. Como podéis observar, y como es normal, pues en la columna apagar nos da error, ¿no? A lo mejor este caso en el que he introducido texto en estas celdas, pues a lo mejor no le veis demasiado sentido, aunque yo creo que sí lo tiene, ¿no? Para que una persona que no tiene idea de Excel sepa qué debe hacer en estas celdas, ¿no? Pero imaginaos, puede haber millones de escenarios diferentes en los cuales debamos introducir un texto aclaratorio en una celda y esa celda participa en una función o fórmula, como es nuestro caso. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nos sale una columna a apagar muy fea, en la cual nos aparecen valores de error. Aquí tenemos una función o una fórmula que funciona perfectamente. Sin embargo, como ahora hay texto en celdas dependientes de esta fórmula o función, pues nos da un mensaje de error. Si tú necesitas o quieres que los mensajes de error no aparezcan en una hoja de Excel para que no despiste a posibles usuarios que no sepan Excel, por ejemplo, es donde entra en juego la función si.error. Esta función es un condicional que nos permite especificar qué queremos que nos devuelva la función si no hay error en la fórmula y qué queremos que nos devuelva la función si hay un error en la fórmula. ¿Cómo se utilizaría? Bueno, vamos a borrar la columna de apagar y habría que hacerlo de la siguiente forma. No es sencillo, pero viene muy bien esta función. Voy a utilizar las mayúsculas para que se vea mejor. Si.error, ya la tenemos aquí. Y fijaos que nos pide dos argumentos, valor y valor si error. El primer argumento es lo que debe devolver esta función si no hay ningún error. Y lo que debe devolver si hay un error, como ha ocurrido al introducir el texto. Bueno, pues en el primer argumento lo que debemos hacer es repetir el proceso, que ya sé que es un poco largo, pero lo voy a hacer rápido, ¿no? Es decir, aquí decirle si esta celda es menor que 10, punto y coma, en este caso pues me coges la celda del importe menos la celda del importe por un 10% que nos debía hacer, ¿no? Si esto no es verdad, aquí anidábamos otro sí. Si esta celda es menor que 15, bueno, pues en este caso me tienes que aplicar la celda
del importe menos el 5% de descuento, el importe por un 5%. Y por último, si nada de lo anterior era verdad, pues la celda del importe menos un 2%, el importe por un 2%. Es decir, lo mismo que hemos hecho antes, pero ahora lo estamos metiendo todo dentro de la función si-error. Aquí cerraríamos el paréntesis del si anidado, cerraríamos el paréntesis del si padre y ahora nos encontramos en si-error. El primer argumento, es decir, lo que nos tiene que devolver si no hay ningún error, ya lo hemos construido. Es todo esto, la misma función de antes. Pero ahora nos falta especificar qué nos debe devolver si hay un error. Si hay un error, punto y coma, yo le voy a decir que me devuelva lo siguiente. Por ejemplo, un espacio en blanco, que es lo que se suele utilizar con más frecuencia, para que en el caso de que dé un error no aparezca ese mensaje de valor tan feo y simplemente la celda quede en blanco. También podemos introducir un texto, por ejemplo, pues aparecerá en el futuro o cualquier cosa que se nos ocurra. Una vez que hemos hecho esto, cerramos el paréntesis de la función si-error, pulsamos Enter y fíjate cómo sale en blanco. ¿Por qué sale en blanco? Pues porque aquí había valores de error, ¿no? Tenemos que arrastrar todo esto hacia abajo, no sale ninguno, evidentemente, pero esto guardaríamos cambios y ahora le daríamos esta hoja de cálculo a un grabador de datos, una persona que lo único que debe hacer es introducir los importes de los artículos. Esa persona pues vendría a esta celda, la borraría y aquí introduciría, por ejemplo, 1500 y ya le sale ahí el precio automáticamente. Borraría 1800 y van saliendo pues todos los precios automáticamente. Aquí, por ejemplo, 250.000. Aquí sale esto porque la columna es muy estrecha. Y así sucesivamente, ¿no? Es decir, van introduciendo importes y van saliendo los valores en la columna de apagar. Ese es el uso que se le suele dar a la función si-error. Decirle a Excel qué debe hacer si no hay error y qué debe hacer en la celda si hay un mensaje de error. En este caso le hemos dicho que dejase todo en blanco, ¿no? Vamos a modificarlo. Vamos a abrir, por ejemplo, la primera con F2 y donde le hemos dicho que dejase un espacio en blanco, vamos a poner un texto. Por ejemplo, la palabra nada o ninguno o algo así, ¿no? Si nosotros le damos al Enter y arrastramos esta primera celda hacia abajo, fíjate cómo ahora de momento en aquellas celdas que tienen un error aparece la palabra nada. Pero esto, según vayan introduciendo datos, pues igual que ocurría antes, pues se irá sustituyendo por el valor en concreto. Ya no aparece ese mensaje tan feo de valor. También funciona con los demás mensajes de error, con el error ref y con algún otro error de los que ya hemos hablado en el pasado. Más adelante en el curso plantearé un ejercicio donde deberéis utilizar y veréis lo útil que es esta función de si.error. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.